El día de hoy, jóvenes, entonces, en el curso de trigonometría vamos a desarrollar otra identidad trigonométrica, continuando con identidades trigonométricas, pero en esta oportunidad vamos a desarrollar las identidades para el ángulo doble. ¿En qué consiste o cómo se utiliza estas identidades llamadas para ángulo doble? Usted sabe que doble significa dos. Entonces, vamos a utilizar tres fórmulas o tres manifestaciones de ángulo doble. La semana pasada habíamos hecho ángulo compuesto y para demostrar estas identidades de ángulo doble se puede utilizar esas propiedades de ángulo compuesto y demostrar su, digamos, su desarrollo. Bueno, pero te voy mencionando entonces, vamos a tener el seno del ángulo doble, es decir, el seno de 2 veces el ángulo teta, el coseno de 2 veces el ángulo teta, y también acá hay un error, bueno, muchos errores estamos encontrando últimamente, muchachos, me van a disculpar, pero ustedes vean su texto, el error no es mío, pueden ahí los que tienen su texto constatar de que el error aparece ahí en el texto. Esto de acá no es, ¿ya? Sino es tangente del ángulo de 2 veces teta. ¿De acuerdo? El ángulo 2 teta. Ahí está. Entonces, aquí tenemos, muchachos, las tres, ¿no? Si yo conozco tres, puedo conocer los otros tres por razones inversas, ¿no? Bueno, el seno de 2 veces teta es 2 veces el seno de la mitad, es decir, el seno de teta por el coseno de teta. ¿Ya? Eso es el desarrollo del seno de 2 teta. No te olvides, ¿ah? El seno del doble del ángulo teta se desarrolla como 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se desarrolla el coseno del ángulo doble? El coseno del ángulo doble, es decir, el coseno de 2 teta, se desarrolla coseno cuadrado de la mitad, es decir, el coseno cuadrado de teta, menos el seno cuadrado de teta. ¿Ya? Esto es una resta por si acaso. Y finalmente, la tangente de 2 teta, ¿no? Como aquí he hecho la corrección, tangente de 2 teta. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, en este caso va a ser un cociente entre 2 veces la tangente de la mitad, es decir, la tangente de teta nada más, sobre 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo teta. ¿Entendido? Ahí tenemos entonces el desarrollo de los ángulos dobles. Algunos me preguntarán, profesor, ¿y cómo sería la tangente? Perdón, la cotangente, la secante y la cosecante. Bueno, como usted ya sabe, ¿no? La cotangente es inverso a la tangente, la secante al coseno y la cosecante al seno, ¿no? Es decir, ya no sería, por ejemplo, para la cosecante, no sería 2 seno de teta por coseno de teta, sino sería 1 sobre 2 seno de teta por coseno de teta. ¿Y por qué? Por las razones inversas que ya hemos visto nosotros en clases anteriores. Muy bien, importante, ¿no? Acá una nota que no está de más siempre señalarlo. Acá dice, no usando las identidades trigonométricas del coseno de 2 teta, también se puede escribir como sigue, claro que sí. El coseno de teta también se puede definir como 1 menos 2 seno cuadrado de teta, o también 2 coseno cuadrado de teta menos 1. ¿De dónde se obtiene esto de acá? ¿De dónde se obtiene esta fórmula adicional para el coseno del doble de un ángulo? ¿No? No solamente es este desarrollo, sino también es esto de acá. Bueno, esto se obtiene pues de las identidades pitagóricas, ¿ya? De ahí se obtienen estas fórmulas mencionadas. Muy bien, no está de más señalarlas porque tal vez haya necesidad de usarla en los problemas. Muy bien, vamos a desarrollar los problemas y usted va a ver pues lo sencillo que es en esta oportunidad los ejercicios. Nos piden en el primer ejercicio, o nos dicen, si alfa es un ángulo agudo y seno de alfa es 3/4, calcule el seno de 2 alfa.
Una vez un estudiante me dijo, profesor, esto para mí es pan comido. Si yo tengo el seno de alfa, que es 3/4, lo comparto con ustedes, para que no cometan ese error. El seno de 2 alfa, profesor, ya fácil, lo multiplico por 2, entonces sería 6 arriba y 8 abajo. Ya está, profe. Listo. Esa es la respuesta. Y había clave en esa pregunta, ¿no? Con la intención, pues, de hacer caer a aquellos estudiantes que se aventuran a hacer esos cálculos, digamos, que no se debe hacer. Ya, esto no se hace, obviamente, ya, no vayas a hacerlo tú, sino para calcular el seno de 2 veces teta, hay que utilizar la identidad ya mencionada. Como acá nos dicen que alfa es un ángulo agudo, entonces voy a graficar el triángulo donde se encuentra alfa, es decir, un triángulo rectángulo, y acá voy a colocar al ángulo alfa. Recuerde usted que este ángulo vale 90 por ser rectángulo. Bueno, arriba no es importante saberlo. A ver, nosotros tenemos el seno de alfa. Entonces vamos nosotros a transportar este valor aquí al gráfico. El seno es cateto opuesto, que es 3, arriba está, sobre hipotenusa, que es 4. No te vayas a emocionar, algunos dirán, profe, 3, 4 y 5, ¿no? Mucho cuidado, ojo, este no es el triángulo de 3, 4 y 5, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Bueno, nos faltaría calcular este cateto adyacente de alfa. Y usted ya sabe, pues, que esto se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, 3 al cuadrado, que te va a dar 9, más qué número al cuadrado te va a dar 4 al cuadrado, que es 16. ¿No? Es decir, acá tienes 9, 16, bueno, la resta es 7, ¿no? Entonces, al ojo, pues, nosotros podemos decir que el lado adyacente debe valer raíz cuadrada de 7. ¿Y por qué? Porque si usted eleva 3 al cuadrado, me da 9, raíz de 7 al cuadrado va a ser 7, 9 con 7 me va a dar 4 al cuadrado, que es 16, ¿no? Es un cálculo ya que nosotros podemos hacerlo mentalmente. Entonces recuerde, raíz de 7 viene del teorema de Pitágoras. ¿Y por qué es necesario calcularlo? Porque nosotros sabemos que el seno de 2 veces alfa es 2 por el seno de alfa, que ya lo tenemos, que es 3/4, por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es cateto adyacente, que es esta raíz de 7, por eso hubo la necesidad de calcularlo, sobre la hipotenusa, que es 4. Bien, reemplazamos los valores. Seno de 2 alfa será este 2, estoy bajando al 2. Seno de alfa es 3/4, ahí nos lo dan. Y el coseno de alfa es cateto adyacente, raíz de 7 sobre la hipotenusa, que es 4, ¿no? Muy bien, desarrollamos nada más, muchachos, ¿no? Y acá, pues, este 2 se simplifica acá, simplifico mitad, me queda 2 por 4, 8 abajo, 3 me queda arriba, raíz de 7, nada más sería 3 raíz de 7 sobre 8. ¿Te das cuenta? Muy bien. Ahora, en esta pregunta nos dicen, seno de teta es 1 sobre raíz de 3. Calcule coseno de 2 teta. Bueno, a diferencia del primer ejercicio, acá no nos dicen, o en ningún momento nos señalan, de que el ángulo teta es un ángulo agudo, tal como lo señalaron en el problema anterior. Y pudimos nosotros representar ese ángulo en un triángulo rectángulo porque es agudo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no es agudo? Bueno, acá no nos dicen que no es agudo o que sí lo es. Pero por cuestiones técnicas nada más, vamos a asumir pues que es agudo, ¿no? Vamos a asumir que es agudo, ¿ya? Ya que no tiene signo. Si tuviera signos hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, vamos a asumir que es un ángulo agudo. ¿Para qué? ¿Para qué asumo yo que es un ángulo agudo? Para poder graficar el ángulo teta dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Obviamente que mide 90 en un vértice. Ahora, ¿para qué hago esto? Como ya te dije, es que yo no solamente voy a querer el seno de teta, sino para calcular el coseno de 2 teta, necesito también conocer el seno de teta. Es decir, fíjate, perdón, el coseno de teta. El seno de teta es 1 sobre raíz de 3, es decir, cateto opuesto, que es 1, y la hipotenusa, que es raíz de 3. Ya sea usted por Pitágoras, te lo dejo a ti para que practiques, debe salir acá raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Ese va a ser el valor de este lado adyacente. Y ahora sí, para hallar el coseno de 2 teta, usted sabe por fórmula que es coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta.
Seno de teta ya lo tenemos, que es 1 sobre raíz de 3, pero no tenemos coseno de teta. Por ello, la necesidad de haber hecho este gráfico y hallar este lado que vale raíz de 2, ¿no? Entonces, reemplazamos nada más el coseno de 2 teta, será el coseno que es raíz de 2 sobre 3 al cuadrado, ¿no? Porque acá debe estar elevado al cuadrado, menos el seno de teta, que es 1 sobre raíz de 3, también elevado al cuadrado. Ahora, un poco de álgebra acá. Usted sabe, por álgebra, hay que practicar álgebra, muchachos, siempre va a estar presente en todos los cursos. Este cuadrado afecta arriba, pero también afecta abajo, ¿no? Lo mismo que acá, afecta arriba, pero también afecta abajo. ¿No es cierto? Es decir, raíz de 2 al cuadrado, se va este cuadrado con la raíz solamente para la expresión que está arriba y me queda 2. Y abajo raíz de 3 también estaba elevado al cuadrado, se va también ese cuadrado con esa raíz y me queda 3. 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado ya habíamos dicho que es igual a 3. Es decir, va a quedar 2 tercios, ya sabe usted por qué, menos 1 tercio. Bueno, son fracciones homogéneas, un esfuerzo mental, muchachos, haga la resta usted, te va a quedar 1 tercio, que sería el valor del coseno de 2 veces teta. Vamos al problema 3. Nos piden aquí, o nos dicen, si el coseno de teta es igual a 2 sobre raíz de 5, calcule el coseno de 2 teta. Problema parecido a los dos anteriores, y como ya te dije, ¿no? Te va a ayudar mucho a asumir, pues, que teta es un ángulo agudo, porque acá, vuelvo a repetir, no nos mencionan nada. Vamos a asumir eso, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar nuestro triángulo rectángulo con su ángulo teta. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Tenemos, ¿qué razón de teta? Coseno. Bueno, el coseno es cateto adyacente, que es este 2, sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 5. Ahí está, ¿no? Entonces, para calcular el coseno de 2 teta, ya sabe usted que se necesita también el seno, y para ello vamos a calcular este cateto. Bueno, como ya te dije, te lo dejo a ti para que compruebes si es cierto. Valdría 1 utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y bueno, ahora sí vamos a hallar el coseno de 2 teta, que sería coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, y tengo el coseno cuadrado de teta, ahí está, 2 raíz de 5 al cuadrado menos 1 sobre raíz de 5, ¿no? Eso sería el seno 1 sobre raíz de 5 al cuadrado. Bueno, usted ya sabe que este cuadrado afecta tanto arriba como abajo por separado. 2 al cuadrado, arriba te va a dar 4, raíz de 5 al cuadrado, abajo te va a quedar 5 solamente. En la otra expresión, 1 al cuadrado es 1, raíz cuadrada de 5 al cuadrado te va a quedar 5. Es decir, acá hay un error, otra vez. Bueno, ahora sí es error mío. ¿Ya? Acá tendríamos 2 al cuadrado, que me va a dar 4. Y abajo, pues, raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 5. 1 al cuadrado es 1. Y raíz cuadrada al cuadrado sería 5. Raíz cuadrada de 5 al cuadrado me va a dar 5. Entonces acá restamos 4 menos 1 porque son homogéneos. La respuesta sería no 1, sino sería 3 sobre raíz cuadrada de 5. Esa sería la respuesta, muchachos, al problemita haciendo la corrección. Ya ustedes también lo corrigen ahí en casita, ¿no? 3 quintos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ir así trabajando y corrigiendo si hay algunos errores por ahí. 4, ¿no? Si la tangente de teta es igual a 1/4, calcule la tangente de 2 teta. Bueno, aplicar la fórmula nada más. ¿Ya? Acá algunos me preguntarán, profesor, ¿necesitamos construir nuestro triángulo rectángulo? Bueno, puedes hacerlo como practicando, pero no es necesario, ¿ya? Ya que la tangente de un ángulo doble depende solo de la tangente del ángulo simple, es decir, la tangente de 2 teta va a depender solo de la tangente de teta. Y la tangente de teta nosotros ya lo tenemos como dato, ¿no? Entonces no hay necesidad por ello de hacer un gráfico adicional. Bueno, vamos entonces a desarrollarlo. Ya tenemos nosotros los valores mencionados, ¿sí? 2 por la tangente de teta es el desarrollo, sobre 1 menos la tangente cuadrado de teta. Bien, vamos a reemplazar entonces los valores aquí que tenemos. Sería 2 por 1/4, ya que la tangente de teta es 1/4, dividido entre 1 menos la tangente de teta, que es 1/4, el cual está elevado al cuadrado, ¿no? Tangente cuadrado de teta es 1/4 al cuadrado. Bueno,
Vamos a operar. Usted sabe muy bien que aquí se puede simplificar y se va a simplificar a quienes él tiene mitad y él tiene mitad, que es 2, ¿no es cierto? Es decir, arriba nos va a quedar un medio, ¿no? Y bueno, ahí está el un medio que habíamos dicho arriba. Y abajo tenemos 1 menos 1/4 al cuadrado, pero este cuadrado afecta arriba y abajo por separado. 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16. ¿Ya? Así va a quedar entonces la expresión. Un medio lo dejamos ahí, no lo vamos a tocar. Vamos a efectuar lo que está en el denominador. Y usted ya sabe muy bien cómo hacer esto, ¿no? 16 se multiplica con el 1, me va a dar 16, lo resto con este 1 me va a dar 15, entonces arriba nos va a quedar 15 y abajo simplemente va a continuar este denominador que es 16, es decir, un medio, arriba no toqué al un medio, abajo me queda 15, ya usted ha visto por qué te queda 15 sobre 16. Acá tenemos división de fracciones, vamos a aplicar el método conocido como el método de la orejita, ¿no? Es decir, multiplico los extremos y multiplico los medios, ¿no? Es decir, para obtener el resultado, multiplico 1 por 16 y eso lo coloco en la parte de arriba, en el numerador, y el producto de los centros o de los medios se coloca en el denominador. Si usted desea, lo multiplica, yo lo voy a dejar indicado nada más. 1 por 16 o 16 por 1, como usted quiera, no hay problema. Y abajo se multiplica 2 por 15 o 15 por 2. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos notar que este 2 con este 16 tienen algo en común. Mitad, mitad, que acá te va a dar 8. ¿No es cierto? Entonces te queda arriba 8 por 1. Ahora sí lo multiplicamos, me va a dar 8. Y 1 por este 15, porque acá te quedó 1, nos va a quedar simplemente 15. Y esa sería la respuesta para el problema número 4. Muy bien, como usted habrá visto en estos 4 primeros problemas, hemos aplicado nosotros la fórmula. Y para cerrar, vamos a también aplicar la fórmula. Nada más es aplicativo lo que estamos nosotros haciendo. No estamos agregando nada más, ¿no? Adicional, ¿no? Muy bien, nos piden la tangente de, o nos dice, ¿no? Si la tangente de teta es 1 sobre raíz cuadrada de 2, calcule el seno de 2 teta. Bueno, este problema sí es algo distinto al problema anterior, ya que aquí nos piden otra razón trigonométrica, ¿no? Entonces, aquí sí es necesario hacer un gráfico y usted ya sabe que va a asumir, pues, que teta es un ángulo agudo. ¿Para qué? Para poder representarlo dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? Porque eso es lo que nosotros vamos a utilizar. ¿Y para qué? Usted ya sabe, pues, que yo tengo la tangente que es 1 sobre raíz de 2, entonces cateto opuesto es 1 y el cateto adyacente va a ser raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es la idea? Bueno, si yo quiero el seno del doble, necesito la hipotenusa, y usted sabe que lo puede calcular. Este triángulo ya lo vimos, creo, en el problema 1 o 2, no recuerdo. Te va a salir raíz cuadrada de 3 utilizando el teorema de Pitágoras. Bueno, ahora sí vamos a calcular lo que nos pide el problema. Nos pide el seno de 2 veces teta. Y bien, vamos a aplicar la definición entonces. El seno de 2, bueno, de 2 teta, en este caso yo lo puse 2 alfa, muchachos, disculpen, es lo mismo ya. El seno de 2 teta es igual a 2 alfa o 2 teta, ya vamos a ponerlo aquí para aquellos que de repente tienen problemas. Ya el seno de 2 teta nos está pidiendo, es 2 veces el seno de teta por el coseno de teta. Ya, no hay problema, lo cambiamos nada más. Y bueno, el seno de teta, ya lo podemos sacar aquí del triángulo, el coseno de teta también, ¿no? Es decir, para nosotros calcular el seno de 2 teta, ¿no? Multiplicamos 2 por el seno de teta. El seno de teta es 1 sobre raíz de 3, ahí está, 1 sobre raíz de 3. Por el coseno de teta. El coseno de teta es raíz de 2 sobre raíz de 3, ahí está, ¿no? Bueno, simplemente operamos esto de acá. Ya, usted sabe que raíz de 3 con raíz de 3 que están en el denominador se van a multiplicar, te va a dar 3. Arriba multiplicas 2 por 1, que es 2. Y este 2 multiplica con el raíz de 2, solo se va a quedar indicado, es decir, va a quedar 2 veces raíz de 2 sobre 3, ¿no? Entonces, la respuesta final
para el seno de 2 veces teta, valga acá la corrección, es igual pues a 2 raíz de 2, como ya te dije arriba te queda 2 raíz de 2, sobre 3 raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, simplemente es 3, ¿no es cierto? Muy bien, eso sería todo, muchachos.